No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenos días a todos. Como les dijeron, yo voy a hablar de esta charla sobre informática en salud y las personas en el centro, y es un poco para contarles cómo trabajamos en el hospital y cómo ponemos al paciente, en este caso, en el centro de atención y cómo trabajamos con los proyectos para pensarlos junto a ellos, ¿no? Y para ellos. Me pidieron que hable un poquito sobre mí porque, bueno, yo soy licenciada en enfermería y uno a veces se pregunta qué hace una enfermera en informática. Yo también me lo pregunté en su momento, pero bueno, fue un poco la vida que me fue llevando por este camino. Empecé como enfermera, siempre atendiendo pacientes pediátricos y neonatales, y después en algún momento quise cambiar un poco el destino de mi profesión y me encontré con la informática en salud, que desconocía totalmente que podía desempeñarme en esa área, y entré a la residencia de informática en salud en el Hospital Italiano en el 2014. Y después, bueno, terminé la residencia, fui jefa de residentes y finalmente me quedé como profesional asociado y soy parte del staff del Departamento de Informática en Salud desde el año 2017. Y después, obviamente, me seguí formando, terminé mi maestría en Informática en Salud y actualmente estoy haciendo un MBA en la Universidad de Itela. Eh, Claramente el mayor título que tengo en mi vida es ser mamá de Santino, y él fue un poco el que me marcó el rumbo de mi profesión como enfermera, y obviamente que es el motor que me lleva a seguir formándome. Voy a hablarles un poquito de los modelos de atención y un poco cómo pensamos en el hospital en este tema, ¿no? O sea, claramente cuando yo entré a la residencia en el 2014, ya hablábamos, ¿no? De los diferentes modelos de atención, y el cambio de paradigma asistencial, ¿no? En ese entonces todavía se estaban cambiando cosas en el hospital, pero hoy en día puedo decir que todo está pensado eh, poniendo al paciente, a la persona en el centro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este cambio de modelo, pensamos en, primero, cómo tradicionalmente conocemos el cuidado asistencial, ¿no? El cuidado centrado en el profesional de la salud, en donde la toma de decisiones es propia del médico, ¿sí? Del personal que está atendiendo a ese paciente. La información en salud también proviene de ese contacto, es decir, los pacientes tienen un rol mucho más pasivo en ese modelo tradicional. Y obviamente que el sistema de atención es episódico, es decir, el paciente ingresa por una enfermedad a algún punto de atención, ya sea ambulatorio o de internación, tiene su tratamiento y se va de alta y ahí se termina. Y el nivel de atención obviamente que está enfocado en la patología, ¿sí? La atención primaria en salud claramente en este modelo casi no existe. Y cuando hablamos de este cambio de paradigma, en donde ponemos a la persona en el centro, hablamos de un cuidado centrado en la persona, en donde las tomas de decisiones son compartidas y colaborativas, y esto quiere decir que el paciente ya viene con información, viene con decisiones ya a veces tomadas, en donde quiere compartirlas con el equipo tratante. La información de salud también se genera, ya él viene con información de su vida diaria, en donde quiere que se tenga en cuenta esas cuestiones. Y también el sistema de atención es más longitudinal, porque ya estamos hablando de integraciones con los diferentes servicios que atienden a ese paciente, lo que trae el paciente como dato, información en salud, y el nivel de atención está más enfocado a la atención primaria, a la educación, ¿no? No tanto a la patología, es decir, queremos que el paciente o la persona no llegue al hospital, ¿sí? O sea, que esté con salud, pero que pueda seguir teniendo su vida sin necesidad de terminar en una internación o con alguna patología crónica. Y obviamente que el rol es mucho más activo, ¿sí? Y se considera toda la persona, ¿sí? A nivel holístico. Entonces, este es un poco desde dónde arrancamos en el hospital a trabajar todos los proyectos, ¿no? Siempre pensamos en, bueno, ¿qué necesita la persona? En este caso, siempre cuando hablamos de usuario, nosotros siempre hablamos de usuario final. Yo hoy les estoy hablando del usuario final, que es el paciente, el que viene a atenderse en el hospital, el que entra en contacto con el sistema de salud. Pero bueno, si nos pusiéramos a hablar de los profesionales, el usuario final sería el médico, la enfermera, el extraccionista, el farmacéutico, quien sea que use ese sistema.
Voy a pasar, perdón, ahí está. Y la trayectoria del cuidado es un poco explicarles que todos conocemos que cuando uno va a un sanatorio, a una clínica, a un hospital, em, lo ven, digamos, como una persona física, que le pasan cosas fisiológicas, ¿no? Y que puntualmente están tratando el motivo de consulta. Y como que todo queda ahí. Y encima sabemos que las consultas cada vez son más cortas o que hay poco tiempo. Esto muchas veces no tiene que ver con el profesional porque no quiera, sino porque no da abasto, ¿sí? Porque muchas personas necesitan atención, a veces justificadamente y otras veces tenemos que hacernos cargo que como sociedad no utilizamos bien el sistema de salud, pero bueno, esto hace que esté abarrotado, que haya poco tiempo para la consulta y que muchas veces se pase por alto información que puede ser importante. Y la idea, ¿sí? Es entender que muchas de las condiciones de salud son manejadas fuera de ámbitos formales de salud, es decir, lo que le pasa en la vida a la persona, ¿sí? Lo que le pasa fuera de las puertas de un hospital, tiene mucha importancia en la calidad de atención que yo puedo brindar o en las decisiones clínicas que yo puedo tomar. Entonces hablamos de considerar la familia, la dinámica familiar, las creencias, los valores, los grupos de pertenencia, ¿sí? Los pacientes, las personas que transitan, por ejemplo, una patología crónica, en general, puertas afuera están buscando grupos de pertenencia, están buscando información de gente que esté pasando por lo mismo y necesitan consejos de la vida diaria que muchas veces los profesionales de la salud, como no atravesamos todas las enfermedades que existen, no podemos quizás empatizar o aconsejar en lo que respecta a la vida diaria. Y cuando hablamos de salud, no hablamos solamente de sentirnos bien o de curarnos, sino también de qué le pasa en la emoción, en la espiritualidad, en un montón de aspectos y de áreas de la persona que no tienen que ver puntualmente con darle un medicamento o brindarle un tratamiento. También todo lo que es el uso de las tecnologías y las redes sociales, porque hoy en día, y esto va a seguir creciendo, es la cantidad de cosas que pasan en las redes sociales, ¿no? La cantidad de gente que comparte información, que está compartiendo qué come, qué actividad física hace, qué es lo que le pasa, si estás triste, si estás feliz. Eh, Hay un trabajo que se hizo en una época en Twitter, ¿no? Sobre Twitter, de cómo se empezó a identificar los focos de gripe por la cantidad de gente que posteaba, digamos, o el hashtag o un montón de cuestiones que hacían que uno pueda tomar el dato y decir, ah, miren, acá en este país, en esta zona, hay como un brote, ¿no? Entonces, toda esa información que los profesionales no tienen manera de acceder si no se integran, si no se hace partícipe, digamos, de esa información en lo que es el sistema, como por ejemplo la historia clínica electrónica o el portal de pacientes, se pierde, ¿sí? Y muchas veces las personas, o sea, los pacientes no saben que es importante todo eso que le pasa en el día a día, ¿no? Cuando un médico o una enfermera pregunta, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? ¿No? Y a veces pasan por alto información que puede ser muy importante. Los hábitos, la alimentación, la actividad física, el manejo de las condiciones crónicas y lo que en general llamamos determinantes sociales, que es lo más importante, ¿no? O sea, las condiciones en las que vive, en las que trabaja y todo lo que lo puede afectar y que puede obviamente hacer que su tratamiento o su mejoría, ¿sí? Se prolongue en el tiempo, ¿sí? Y que no tiene que ver con ir a un hospital y recibir atención. Es más abarcativo que eso. La informática orientada a la comunidad, que es el área o la especialidad en la que yo me desempeño en el departamento de informática, en inglés se llama Health on Summer, es un grupo de actividades que tienen como objetivo brindar a las personas un rol importante en el cuidado de su salud, es empoderarlos. Hoy en día está muy trillado la palabra empoderar, parece que está de moda y es lindo decir empoderemos al paciente, empoderemos a la persona, pero realmente es buscar relevar las necesidades de esa persona, ¿sí? Obviamente tomar personas que puedan representar a un grupo de personas, porque obviamente no podemos relevar e indagar a todo el mundo, y a partir de esas necesidades buscar una solución tecnológica en nuestro caso, ¿no? Y obviamente que no solo pensando en que le sirva a la persona, al paciente en este caso, sino también que
esta aplicación que creamos o este sistema que utilicemos también pueda servirle a los profesionales, no solo por recabar información que sea importante, sino también para aliviar o agilizar su trabajo cotidiano, ¿sí? Porque sabemos que en el sistema de salud, al menos en Argentina, hay mucho desabastecimiento, por así decirlo, de recurso humano, ¿no? O sea, hay pocos enfermeros especialistas, hay médicos también, pocos especialistas, digamos, repartidos a nivel territorial, porque la mayoría está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, como que todo se condiciona acá. Entonces necesitamos, obviamente, poder expandir ese cuidado, ¿no? Extenderlo y que las personas puedan acceder. Por eso también con el COVID y la pandemia explotó la telemedicina, porque eso hizo que muchas más personas quieran, ¿no? Atenderse a distancia, que muchos más profesionales acepten atender a distancia a los pacientes y obviamente que se pudo evidenciar que se puede, que no viene a reemplazar a nadie, sino que es un complemento y que qué bueno que existió para poder continuar cuidando a la gente en medio del confinamiento. ¿Qué buscamos cuando decimos, bueno, queremos hacer informática orientada a la comunidad, orientada a lo que necesita la población, ¿no? Y es un poco esto de disminuir la brecha digital, ¿sí? O trabajar sobre la brecha digital. Sigo hablando de Argentina porque es donde vivo, es donde más conozco y sabemos que no todos a nivel país accedemos a las mismas condiciones de red, ¿no? O de acceso a un dispositivo o de cobertura, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, vamos al norte, yo he ido al norte cerca, ahí a Santa Victoria Este, ahí en Salta, muy cerca de la frontera y a veces no hay cobertura de red. Entonces, ¿cómo podemos pretender que esas personas accedan a la telemedicina, por ejemplo, a un especialista, porque no tienen todos los especialistas en el hospital del pueblo, si no hay cobertura, ¿no? Es un poco también buscar estrategias que puedan disminuir esta brecha digital. Y también la brecha digital no es solamente por la provisión de servicios o de infraestructura, como puede ser una computadora, un dispositivo, sino también el entender el uso, ¿no? de esas tecnologías. Hoy tenemos chicos jóvenes que no saben utilizar un celular o no saben usar una computadora, y ni hablar los adultos mayores, que obviamente esa brecha se va aminorando porque a medida que vamos creciendo las otras generaciones, cada vez tenemos adultos mucho más tecnológicos, pero aún así existe y hay que trabajar sobre eso. Entonces también cuando pensamos proyectos o aplicaciones destinadas a la comunidad, pensamos también en que sean usables, en que sean sencillas, en que quizás permitan que no haya necesidad de estar todo el tiempo conectado a Internet, sino que pueda ser como una especie de información asincrónica, donde después, bueno, si se conecta a una red, sube esa información y se traspasa a los demás sistemas, ¿no? Pero pensar estrategias que puedan acompañar, digamos, a medida que nuestro país también tiene un plan digital y puede ir aumentando esta cobertura. También los conflictos entre el conocimiento que nosotros llamamos novato y experto, ¿no? Hay pacientes o sea, que piensan que profesionales y pacientes hablan sobre el paciente informado, ¿no? Y hay otros profesionales que miran desde arriba, ¿no? Y dicen, bueno, yo sé todo, ¿no? Y el paciente como que está ahí pasivo, un poco lo que hablábamos del modelo, ¿no? Del modelo de atención tradicional. Pero también esto, ¿no? Entender que el paciente viene con información, que cada vez tenemos pacientes y personas mucho más conscientes de la enfermedad que transitan, mucho más informados, que buscan alternativas, no solo en nuestro país, sino que van buscando por fuera qué hay en otros países, qué avance hay con respecto a su enfermedad. Y esto es buenísimo. O sea, eh, eh, sacando esto del ego profesional o que quizás hay profesionales que dicen, no, bueno, pero no estudió medicina o no estudió enfermería o no, ¿por qué me va a venir a decir a mí qué es lo que hay que hacer, no? Pero en realidad es parte del equipo el paciente. O sea, ¿quién más que él
que está padeciendo esa enfermedad que venga y que le importe informarse, o sea, va a ser el más experto en diabetes o el más experto en hipertensión porque lo está viviendo él y porque él quiere mejorar. Y obviamente que como profesionales no podemos estar constantemente leyendo los últimos papers, obviamente que lo hacemos porque cuando uno trabaja en salud nunca se deja de actualizar porque si no quedarías en el tiempo, pero qué mejor que el propio paciente que venga con información y la comparta y la pueda discutir con nosotros. También el acceso a la información, o sea, qué calidad de información le brindamos al paciente. Hoy en día, en el Hospital Italiano, tratamos de cada vez más mostrarle información de su salud al paciente, porque los datos son del paciente, los datos son nuestros, ¿no? O sea, si yo me voy a atender a un lugar, el dato es mío, es mi historia clínica, no es la historia clínica del Hospital Italiano, ni es la historia clínica de mi médico, es mi historia clínica y tengo derecho a leerla, ¿sí? Esto es por ley. Lo que pasa que no estamos tan acostumbrados. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se muestra todo en un portal de pacientes, ¿no? Se muestran hasta las evoluciones médicas, las evoluciones de enfermería. ¿Por qué? Porque el registro está dirigido al paciente. Nosotros todavía tenemos que trabajar en nuestras formas de registrar porque registramos mucho para nosotros, ¿no? Para protegernos nosotros de nuestro trabajo cotidiano, porque sabemos que lo que no se escribe no se hizo, entonces hay que como que cambiar la forma de registro para que el paciente pueda ver esa información y también la pueda entender. Pero para esto hay un montón de estrategias, porque uno puede escribir, digamos, el registro en tecnicismos médicos, pero transcribir o mostrarle al paciente como una traducción más sencilla para que la pueda entender y aún así estamos mostrándole su información. Y obviamente acá entra mucho el concepto de comunidades, que es un poco la experiencia que le quiero mostrar a ustedes hoy en las próximas diapositivas de cómo trabajamos con comunidades de pacientes en el hospital. Y obviamente lo que veníamos hablando de la toma de decisiones compartidas, ¿no? En donde que todavía falta mucha evidencia con respecto a esto, muchos médicos o profesionales en general tienen miedo de hacer partícipe al paciente porque piensan que van a generar muchas más dudas, que van a preguntar más, que van a estar más demandantes, y si bien hay pocos trabajos que todavía falta como evaluar mucho cuál es el impacto o el outcome de todo esto, pero ya hay algunos trabajos publicados en donde concluyen, digamos, que mostrar información, al contrario de demandar más el paciente, no demanda tanto, ¿no? O sea, como que está más tranquilo y que encima las consultas se aprovechan muchísimo más. Bueno, como les dije, vengo a mostrarles un poco cómo trabajamos el concepto de foros y comunidades de pacientes en el hospital. Es un trabajo, un proyecto que empezó en el año 2016. Empezamos con Perdóname, Janine, quería confirmarte que quedan unos 5 minutos. voy rapidísimo porque son más que nada Gracias. pantalla. Dale, buenísimo. Los foros y comunidades de pacientes es un proyecto que empezó en el 2016. La idea era poder sacar a las personas que estaban hoy en día en las redes sociales informales, ¿no? Facebook, Instagram y un montón de otras plataformas, buscando, ¿no? Estos grupos de pertenencia donde haya personas que estén viviendo lo mismo. Entonces quisimos traerlos al portal de salud del hospital y dijimos, qué mejor que brindarles un lugar donde ellos puedan encontrar una comunidad de pertenencia y que encima estén como supervisados o moderados por médicos propios del hospital, ¿no? Entonces empezamos con diferentes proyectos. No me voy a quedar en esta diapositiva para ir un poco más rápido. En esto, obviamente, que trabajamos en el diseño centrado en el usuario. Nosotros desde el 2014-2013 que estamos trabajando siempre los proyectos, nunca dejamos de lado el diseño centrado en el usuario, justamente para poder comprender las necesidades de las personas, identificar estas necesidades y que el producto haga que se pueda usar y mucho más, ¿no? Que sea mucho más fácil la adopción. Hacemos todo un proceso de design thinking, ¿no? En donde empatizamos, definimos, ideamos, prototipamos y obviamente que testeamos con los pacientes, ¿sí? O con las personas, o en este caso el usuario final, que son ellos.
Algunas técnicas que utilizamos es obviamente el arquetipo de personas, ahora les voy a mostrar un ejemplo, escenarios de uso, porque no es lo mismo cuando estamos trabajando en un sistema que es para ambulatorio que para internación o para internación domiciliaria, es totalmente distinto el escenario, o si es para trabajar en relación a la comunicación enfermera-paciente o médico-paciente, flujo de tareas, mapa de empatía, los journey maps, ¿no? El recorrido que hace el paciente, por ejemplo, ahora estamos trabajando en portal quirúrgico, entonces todo el proceso del paciente desde el momento que le indican una cirugía hasta el momento que se opera y después el posoperatorio, ¿no? ¿Qué le pasa al paciente en todo ese recorrido? Técnica de card sorting y grupos focales. La mejor manera de conducir con éxito un producto o servicio es diseñar para las personas, ¿sí? No es diseñar para todo, es diseñar para las personas que representen mejor un conjunto de usuarios, ¿sí? Esa es la idea. Acá tienen, por ejemplo, la persona, como cuando ideamos un proyecto, o sea, cuando estamos trabajando en un proyecto y decimos, bueno, ¿quiénes usarían este sistema? Y nos armamos como personajes ficticios de personas en donde vemos que, no sé, qué edades tienes, qué necesidades, comportamientos, qué hacen en su vida diaria, ¿no? Y enfocamos el diseño de esa aplicación en base a prototipos o arquetipos de personas que imaginamos, ¿no? En base, obviamente, a indagaciones. Los mapas de empatía que trabajamos y que los trabajamos también con los mismos usuarios, en este caso pacientes, en donde hacemos preguntas para saber qué dicen, ¿no? ¿Qué les dicen a los demás? ¿Cómo lo cuenta la persona? ¿Qué cosas en común hay entre todas las personas que relevamos? También qué piensa, cuáles son sus aspiraciones, sus objetivos, sus necesidades, qué piensa que no dice, ¿sí? Que no dice en la consulta, pero después nos termina diciendo a nosotros, ¿no? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace diferente? Porque por ahí dicen algo, pero hacen totalmente lo contrario, o son coherentes en eso que hacen, cómo hacen las tareas cotidianas en base a su enfermedad, cómo le afecta eso en su vida diaria, y cómo se siente. ¿Sí? Y esto es lo más importante, cómo se sienten los pacientes, los usuarios que van a usar este sistema, y cuáles son las frustraciones con las que se enfrentan día a día cuando van a atenderse a un hospital. Este es un ejemplo de Journey Map que nosotros hacemos, ¿sí? Vamos dibujando en cada etapa, a veces ponemos hasta tiempos que tardan las personas en ir por toda esta transición, ¿sí? Y los dispositivos que utilizan, los sistemas que están involucrados en el hospital y los profesionales que están involucrados en cada una de las etapas por las que transita el paciente. Esta es una técnica de card sorting, por ejemplo, que hacemos mucho en el hospital, donde invitamos usuarios. Perdón, Janine, que te interrumpa. Tendríamos ya que estar cerrando para no demorar la siguiente. Te pido mil disculpas. Dale, no hay problema, no hay problema. ¿Termino? Dale, déjanos un breve cierre, así cerramos este espacio. Dale, bueno, la técnica de card sorting que hacemos para investigar, acá hay unas fotitos, los prototipados, y estas son las comunidades que hacemos en el hospital, justamente para que los pacientes puedan comunicarse con otras personas que pasan por lo mismo y que estén moderados por los profesionales de salud. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, no quiero demorar más.